Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la presentación de la investigación que ya como título hidroconversión de un corte de petróleo por medio de una molécula sonda. Fue realizada en conjunto con el doctor Miguel Ángel Luis y el ingeniero Jean Rodríguez en el Laboratorio de Petróleo, Hidrocarburos y Derivados, PhD, del Departamento Química de la FACI, Universidad de Carabobo. Estamos muy agradecidos con el comité organizador del evento por permitirnos llevar esta investigación en este 23º Congreso Venezolano de Catálisis. En la siguiente lámina se presenta la estructura de nuestra presentación, donde habrá planteamiento de problemas, objetivos en forma general, el marco metodológico o parte experimental, discusión de resultados y por último conclusiones. En la siguiente se presenta el planteamiento del problema. Como todos sabemos, Venezuela cuenta con las reservas más grandes de crudos pesados y extrapesados en el mundo. La característica de estos crudos que presentan una alta viscosidad, que dificulta ser transportados. Además, presenta un alto contenido de metales, de toroátomos, que envenenan los catalizadores de la refinería, y también presenta un alto contenido de una de las fracciones más difíciles presentes en el petróleo, que son los asfaltenos. Es un dolor de cabeza para la industria petrolera esa fracción, y algunos le dicen que es el colesterol del petróleo. Las grandes reservas de petróleo de Venezuela, los crudos pesados y extrapesados, están ubicados en la faja petrolífica del Orinoco, prácticamente al borde del río Orinoco, y está constituido en 4 bloques: Carabobo, Ayacucho, Junín y Boyacá. Nosotros vamos a trabajar con el crudo Carabobo. En la siguiente lámina se presentan los procesos en forma general que utilizan para un mejoramiento de estos crudos. Uno, utilizan reductores de la viscosidad. Como dije inicialmente, estos crudos presentan una alta viscosidad y el problema es el transporte, llevarlo de los yacimientos o sistema de producción a la refinería. Entonces ahí es necesario una disminución de la viscosidad. Un segundo procedimiento que se utiliza a menudo es el desasfaltado, es decir, utilizar a alguien, un solvente o alguien que separe las fracciones de mayor masa molecular promedio, que son las resinas de asfalteno, y generar un crudo de menor viscosidad. Otro método que también se utiliza bastante es la dilución con crudos ligeros o nafta. La idea de esto es hacer una mezcla llamada mayormente aquí en Venezuela como crudo merey, que tenga aproximadamente un grado API 16. Recordamos que el crudo Carabobo tiene 10 grados, entonces se le agrega una cantidad de crudo ligero o nafta para llevarlo a 16 grados API y así transportarlo hacia los mejoradores de crudo extrapesado pesado que se encuentran en algunas refinerías. Y también se utiliza craqueo térmico y craqueo catalítico. El craqueo térmico, como dice su nombre, es por temperatura, pero eso genera también otro inconveniente: una gran cantidad de coque, que son montañas que se observan por el lado de Puerto La Cruz. Nosotros vamos a aplicar el mejoramiento a través de hidrotratamiento utilizando moléculas sonda. En la siguiente se presenta en forma general los objetivos que nos planteamos en esta investigación. Primero, determinar la masa del corte de petróleo que se separa con una parafina de baja masa molecular, en este caso pentano. La vamos a caracterizar, determinar el porcentaje de asfalteno, y la vamos a hacer cromatografía de columna para determinar sus salos, si saturados, aromáticos, resinas y asfalteno. Vamos a evaluar las reacciones de hidrotratamiento utilizando dos moléculas sonda, una la decalina, que es un cicloalcano, y la otra el tolueno, que es un compuesto aromático. Después de estas reacciones, vamos a calcular el porcentaje de conversión de los asfaltenos, evaluamos la estabilidad de asfalteno a través del método de Ohlins, un método que data del siglo pasado, de los años 30, y vamos a ver posibles cambios estructurales utilizando la técnica de FTIR. En la siguiente, presentamos cómo obtenemos el corte de petróleo, utilizando como parafina, en este caso pentano, en una reacción 1:20. El pentano presenta un bajo punto de ebullición, entonces hay que enfriar un poco la disolución para evitar su evaporación. Entonces se agita por 6 horas, se filtra, se obtiene un sodio, que es el CDP o corte de petróleo, y eso nos da aproximadamente un 18% presente en el crudo Carabobo, y obtenemos maltenos y pentanos. El pentano es rotaporado y tenemos los maltenos. En la siguiente lámina presentamos cómo se obtienen los asfaltenos de corte de petróleo.
Agarramos una pequeña porción de ese corte de petróleo, lo hacemos por duplicado, lo pesamos, le agregamos etano, lo calentamos y lo llevamos a ultrasonido. Eso lo filtramos y esos afaltenos que quedan en el papel de filtro son lavados de forma varias veces con un etano caliente hasta que emerja el etano incoloro. Esos afaltenos son pesados y los maltenos se recuperan rototaporando el etano y después se hace cromatografía de columna. En la siguiente damos cómo se obtiene los afaltenos del crudo carbón. Como dice inicialmente, vamos a trabajar con el crudo carbón perteneciente al bloque, uno de los bloques de la faja petrolífera Orinoco, presenta 10 grados API, presenta una alta viscosidad y un alto contenido de afalteno. Eso previamente lo calentamos para bajar la viscosidad entre 40 y 50 grados centígrados. Cuando la viscosidad haya decaído bastante, le agregamos rápidamente el hexano, dejamos de calentar, agitamos por 6 horas, dejamos reposar por 24 horas, filtramos el sólido, lo llevamos a un tractor Soller y lo colocamos con etano envuelto en papel de filtro hasta que el etano emerja transparente. Ya cuando emerja transparente, ese afalteno que está en papel de filtro lo llevamos a un reflujo continuo en contacto directo con el etano. Después de 6 horas lo filtramos, lo secamos y lo pesamos y determinamos su porcentaje. En la siguiente se presentan los porcentajes. En el corte de petróleo obtuvimos un 60% de afalteno y en el crudo carbón un 11%. Ahí se ratifica que los crudos de la faja petrolífera Orinoco son de alto porcentaje de afalteno, un 11%, es decir, de cada 100 gramos, 11 gramos son afalteno. Y en el corte de petróleo, como fue enriquecido por la precipitación en este caso la parafina pentano, se obtuvo un 60%. En la siguiente presentamos cómo fue el procedimiento para obtener los saturados aromáticos y resinas. Se utilizó una columna de vidrio y utilizando como fase activa la sílice gel, la cual fue previamente activada a una temperatura de 140 grados centígrados por 8 horas. Eso se coloca en un desecador, un desecante, y se carga la columna junto con el etano. Cuando la columna esté preparada, se siembra el malteno previamente pesado en la columna, en la sílice gel, y empieza la corrida, utilizando 3 disolventes con diferentes polaridades. Empezamos con etano, posteriormente tolueno y por último metanol. Entre etano y tolueno se hacen varias reacciones y entre el tolueno y el metanol varias reacciones para así evitar un rompimiento de la columna. Con esto se obtiene saturados aromáticos resina. En la siguiente lámina se presenta los resultados obtenidos de esta cromatografía de columna del corte de petróleo y se encuentra que hay un 27% que resinas que están presentes en ese corte, 12 aromáticos y pequeña cantidad de saturados. Es decir, que este corte de petróleo está enriquecido entre casi un 90% entre resinas de afalteno. Eso sería como una desafaltación del crudo. En la siguiente se utiliza un reactor de carga para hacer nuestras reacciones de hidrotratamiento. Tiene un volumen de 100 mililitros y las condiciones son las siguientes. Aún se trabaja a una temperatura de 310 grados centígrados. La presión total de 1000 psi. El tiempo de reacción cuando alcanza la temperatura son de 4 horas y la velocidad de agitación de 70 rpm. En ese reactor se llevaron 7 reacciones, utilizando 2 moléculas sonda, decalina y tolueno, y variando las condiciones. Una primera con decalina, la segunda decalina con catalizador, la tercera decalina con el corte de petróleo, la cuarta decalina, corte de petróleo y catalizador, y la siguiente se cambia a tolueno. En la siguiente se presentan los porcentajes de conversión cuando se utilizó la decalina, encontrándose que decalina y corte de petróleo se obtuvo una conversión de 50%. Y decalina y corte de petróleo más catalizador se obtuvo un 52%. Esto nos está indicando que la decalina está actuando como un hidrogenante de las fracciones presentes en el corte de petróleo. Cuando se utiliza tolueno con corte de petróleo, la conversión fue un 14% y cuando tuvo presente el catalizador fue un 76%. Fue más efectiva el catalizador con el tolueno, aumentando la conversión de afalteno, pero el tolueno como molécula sonda no funciona como hidrogenante. Posiblemente ocurrió una hidrogenación o ocurrió un proceso de extracción de algunas moléculas que están ocluidas dentro de los afaltenos que algunos investigadores la han señalado como compuestos atrapados. En la siguiente se hizo un blanco para poder comparar las cromatografías, las SAR, porque
la alcalina tiene un alto punto de visión y es difícil hacer la ruta de evaporación y sacarlo de la fracción. Entonces hicimos un blanco, hicimos una misma reacción de calina corte de petróleo, lo mezclamos, hicimos ultrasonido, precipitamos los asfalteros e hicimos la cromatografía de columna obteniendo saturados aromáticos y residuos. En la siguiente se presentan los resultados obtenidos. El blanco nos dio 3,4% de asfaltero, 22% de resina, 28 aromático y 47 saturados. Cuando colocamos la alcalina con el corte de petróleo en la reacción de mejoramiento, usamos un aumento de los saturados de 58%, una caída de los aromáticos y una disminución de los asfalteros. Es decir, que la alcalina está actuando como hidrogenante de la fracción de aromáticos y una hidrogenando en parte de los asfalteros. Cuando se utiliza el catalizador, la fracción que se reduce más son las resinas, porque pasa de un 22% a un 8%. Es decir, que el catalizador está favoreciendo la conversión de las resinas, pasando a otras fracciones y también hidrogena o rompe las cadenas alquílicas de los asfalteros, volviendo una reducción. En la siguiente se muestra en el caso del tolueno. El tolueno no hizo falta hacer un blanco porque él se puede rotar por ahí y se puede recuperar. Cuando hicimos la cromatografía del corte petrolero, 0,3 de saturado, 12 de aromático, 27 de resina y 60 de aromático, 60 de asfaltero. Cuando se hizo la reacción con corte petrolero, ocurrió una disminución de la asfalteno de un 8%. Eso posiblemente sea un proceso de extracción que esté ocurriendo. Prácticamente las fracciones no son alteradas y esa fracción parte aumenta con la resina y parte aumenta con los saturados. Cuando se utiliza el catalizador hay una caída brusca de conversión de los asfaltenos 60 a un 14, es decir, que el catalizador está actuando sobre los asfaltenos, ya que representa un 60% de ese corte de petróleo, haciendo la conversión, aumentando la cantidad de saturados, la aromática y la de la resina. En la siguiente se muestra cómo se hizo el umbral de formulación. Como dije inicialmente, se llama método de Oriens. Ese es un método que se presentó del siglo pasado, a principios de los años 30. Y se hace de una manera muy sencilla. Se prepara una solución, en nuestro caso, una solución de 3 gramos por litro de asfalteno en tolueno. Eso se coloca en agitación y se va agregando etano de una manera de titulación. Con una pipeta pastel se va tomando esa disolución y coloca en papel de filtro hasta que se observe la precipitación de los asfaltenos. En la siguiente se muestran los valores. El blanco, es decir, el crudo carbón titulado, dio un 55%, son asfaltenos que tienen una cierta estabilidad. Cuando se hizo la asfalteno, producto de la alcalina con corte de petróleo, un 51%, es decir, que los asfaltenos no fueron alterados en presencia de la alcalina, es decir, hidrogenante, no está alterando la estabilidad. Pero cuando se utilizó el catalizador, hay una caída de esa estabilidad del 55 al 35%, es decir, que el catalizador posiblemente está aumentando la aromaticidad de esas fracciones, favoreciendo su agregación y favoreciendo su precipitación. Cuando se usa tolueno con corte de petróleo, también una pequeña caída de 55 a 46. Es decir, que el tolueno posiblemente, como dije inicialmente, esté haciendo un proceso de extracción de los compuestos atrapados que están dentro del asfalteno, generando una disminución de su estabilidad. Y cuando se usa el catalizador, favorece los procesos de hidrogenación porque prácticamente está de 55 a 51. En la siguiente se muestra cómo se hizo el espectro infrarrojo. Un equipo hizo un barrido entre 700 a 4000 centímetros la menos 1, se hace la pastilla y se coloca dentro del equipo. En la siguiente lámina se muestra el FTR característico del asfalteno creado sin mejoramiento, el blanco. Se observan bandas, grupos de OH, estiramientos de carbono petrihidrógeno, que son puntos alcanos y subalcanos. En 1650 y 1750 se observan los estiramientos de dobles enlaces y carbonilo, que son los aromáticos y los grupos ácido carboxílico o éster, otro grupo. También se observa por debajo de 1400 a 1300 las fricciones de los grupos H3 indicando presencia de alcano. Cerca de 1000 se ve el grupo sulfósido, el estiramiento del grupo sulfósido, y también se observan hidrógenos fuera del plano de los aromáticos. En la siguiente se presentan de forma general las asignaciones de los valores, la tabla y los grupos funcionales causantes. En la siguiente lámina hace una comparación entre dos espectros: el espectro del asfalteno sin mejoramiento y el espectro del asfalteno obtenido después del mejoramiento con decalina. Y los espectros FTR son muy similares. Hay unas
diferencias o de diferencias en la huella dactilar. En la huella dactilar del FTR están por debajo de 1400, donde mayormente se ubican sus flexiones y tienen unas leves diferencias. Eso está indicando que en forma general la estructura promedio del falteno se mantiene casi constante. Y en la siguiente lámina se compara la degeneración con corte de petróleo y el catalizador. Se obtienen unos resultados muy parecidos a los anteriores, es decir, se afecta muy poco la estructura promedio de los asfaltenos. Y en la siguiente se compara el tolueno del corte de petróleo, de la reacción de corte de petróleo, y el asfalteno obtenido con catalizador. Idénticamente, hay pequeños cambios leves en la estructura promedio de los asfaltenos. Como sabemos nosotros, los asfaltenos es una mezcla muy compleja donde coexisten miles de compuestos, que es la única semejanza entre ellos es que son solubles en disolventes aromáticos e insolubles en etanol. Esa es la condición para hacer asfalteno. Entonces pueden coexistir diferentes tipos de estructuras y diferentes masas moleculares. Ya terminado con nuestra parte experimental y discusión de resultados, presentamos nuestras conclusiones, que son las siguientes. Encontramos que la fracción mayoritaria cuando se utiliza el pentano como agente precipitante son asfaltenos de resina, que prácticamente un 90%. El tolueno fue favorecido con la presencia del catalizador, disminuyendo bastante el porcentaje de los asfaltenos. En el caso de la decalina, se favoreció el proceso de hidrogenación de la fracción de aromáticos sin presencia de catalizador. Es decir, la decalina es un buen agente hidrogenante, manteniendo la estabilidad del asfalteno. Pero cuando se utilizó la decalina, corte de petróleo y el catalizador, ocurrió una caída de la estabilidad del asfalteno. Posiblemente lo que está ocurriendo es un rompimiento de cadenas alquílicas, haciéndolo más aromático y por ende se favorece la agregación. Es decir, en forma general se puede decir que puede ocurrir deshidrogenaciones, desialquilación y deminización, generando asfalteno más estable. Como lo dije inicialmente, el asfalteno es una mezcla muy compleja donde existe una gran variedad de grupos funcionales, diferentes masas moleculares, diferentes tamaños. Se puede utilizar la alcalina como buen disolvente hidrogenante, como se observó con el corte de petróleo, y se puede ensayar con crudos pesados, crudo extra pesado, con corte de petróleo de otras fracciones y también con residuos a vacío. Bueno, ante todo, muchas gracias por su atención, por haber escuchado este seminario o esta investigación presentada en el 23º Congreso Venezolano de Catálisis. Estoy abierto a cualquier pregunta, sugerencia, duda. Ahí están mis correos. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludos.